El capítulo 1 comienza presentándonos la historia de Ignacio Rodríguez, un hombre de 42 años que espera angustiado su turno con el cardiólogo, sin poder creer que su salud se haya visto comprometida. Su vida ha estado marcada por el trabajo excesivo, el descuido de su familia y un estilo de vida poco saludable, incluyendo el alcohol, tabaco y comida rápida. Tras la muerte de su padre, asumió la gerencia de R&G, un negocio familiar en crisis debido a la competencia y la recesión, lo que le ha generado un gran estrés. Recientemente sufrió un preinfarto, lo que le llevó a la clínica donde se le advirtió que su salud corre un gran riesgo si no cambia su estilo de vida. Aunque inicialmente se siente bien y quiere regresar al trabajo, el médico le aconseja que reflexione sobre su futuro y tome decisiones serias para cuidar su salud. A pesar de las advertencias, Ignacio se muestra escéptico y más preocupado por las responsabilidades laborales que por su bienestar. El doctor le habla a Ignacio con preocupación y cariño, instándolo a que no solo piense en sí mismo, sino también en el impacto de su salud en sus hijos. Ignacio acepta las recomendaciones del médico, las cuales son llevar una vida más equilibrada, seguir una dieta saludable, dejar de fumar y moderar el consumo de alcohol. Sin embargo, se muestra escéptico ante la recomendación de su esposa Miria sobre la meditación. Un mes después del preinfarto, Ignacio se siente bien y ha hecho algunos cambios, pero al recibir la noticia de que han perdido a su principal cliente, reacciona de manera explosiva y siente un dolor en el pecho nuevamente. Este episodio lo lleva a reflexionar sobre su salud y buscar la dirección de un maestro de meditación que su esposa le había mencionado. Al llegar a la casa del maestro, se siente fuera de lugar, temeroso de ser juzgado. Sin embargo, la belleza del jardín y la tranquilidad del lugar lo atraen. A pesar de sus dudas sobre la meditación, está decidido a hacer algo por su salud. Ignacio entra en la casa del maestro, donde el ambiente está impregnado de incienso y decorado con cuadros de personas de meditación. El maestro, un hombre mayor de mirada profunda, de sentarse y lo interroga sobre su motivo para estar allí. Ignacio, incómodo y escéptico, se sienta fuera del lugar y expresa su frustración con el silencio del maestro. Finalmente, el maestro le pregunta si es feliz, lo que deja a Ignacio perturbado. Aunque inicialmente intenta defender su éxito material, se da cuenta de que no puede mentir sobre su infelicidad. El maestro le cuenta una fábula sobre un caballo que, a pesar de estar en una situación difícil, logra salir adelante. Este relato resuena en Ignacio, quien empieza a abrirse emocionalmente, reconociendo su sufrimiento y soledad. El maestro explica que la felicidad no se compra ni se calcula, sino que se siente. Ignacio comparte sus problemas laborales y su reciente problema de salud, y el maestro le aconseja que aborde su estrés como un síntoma de problema más profundo. Le presenta la metáfora de un tanque con fugas, sugiriendo que necesita arreglar esos agujeros para recuperar su felicidad. El maestro le ofrece una semilla de la felicidad, que representa una enseñanza vital para ayudar a Ignacio en su búsqueda de bienestar y conexión con su verdadero ser. Ignacio, tras recibir una semilla del maestro de meditación, regresa a casa y la siembra en secreto en su jardín. Aunque está decidido a seguir el consejo del maestro, busca información sobre la meditación para confirmar su validez. Descubre estudios que respaldan los beneficios de la meditación para la salud, lo que lo convence en su importancia. Cada día observa en la semilla, esperando a que crezca y resuelva sus problemas, pero no ve resultados. Su esposa, intrigada por su interés en el jardín, le pregunta qué le sucede. Ignacio, que ha evitado compartir su experiencia con el maestro, inventa una excusa sobre cuidar el jardín como una forma de relajarse. Ella acepta su explicación, permitiéndole mantener su secreto mientras se dedica a cuidar la planta. Y así es como termina el capítulo 1. Bien, continuando con el resumen del capítulo 2, decimos que Ignacio dedicó 4 semanas a cuidar una semilla, pero no creció. Desesperado regresó al maestro cuestionando su tiempo perdido y la sabiduría de la lección. El maestro le explicó que la semilla había sido golpeada y nunca podría germinar, simbolizando cómo los traumas de la infancia afectan el potencial humano. La falta de amor y cuidado puede impedir el crecimiento personal, aunque los humanos pueden superar su pasado si se conocen a sí mismos. El maestro le habló sobre la memoria emocional y cómo las experiencias infantiles afectan las emociones y comportamientos en la vida adulta. Ignacio, inicialmente escéptico, comenzó a entender la conexión entre su niñez y sus sentimientos de inutilidad. Al final, el maestro lo invitó a regresar para comenzar un proceso de autoconocimiento, mientras Ignacio reflexionaba sobre su vida y la influencia de sus emociones. A pesar de su éxito profesional, se sentía angustiado y vulnerado, buscando refugio en su trabajo. Ignacio, sumido en el trabajo para evitar enfrentar sus emociones, se dirigió al maestro para discutir el autoconocimiento. Al llegar, mostró su frustración
por lo que consideraba una pérdida de tiempo defendiendo su capacidad para controlar sus sentimientos. El maestro, sin embargo, le pidió que sumergiera un hielo en un vaso de agua, ilustrando que él intentara reprimir sus emociones, estas siempre aflorarían como el hielo que regresa a la superficie. Bien, continuando, el maestro explicó que las emociones reprimidas, originadas en traumas infantiles, afectaban la conducta de Ignacio sin que él lo notara. Ignacio, indignado por un incidente en su trabajo, compartió su reacción agresiva hacia un empleado que el maestro vinculó con su crianza violenta y la normalización de la agresión en su hogar. Ignacio comenzó a comprender que sus patrones de comportamiento eran proyecciones de su infancia, llevándola a cuestionarse su percepción de la vida y la forma en que manejaba sus emociones. Ignacio, angustiado por su incapacidad para expresar emociones, se sentó con su maestro, quien le explicó que su visión de la vida estaba distorsionada por traumas infantiles. El maestro comparó su situación con la de un campesino que trató de bloquear un chorro de agua sucia en lugar de permitir que fluyera, destacando que las emociones reprimidas solo se acumulan. El maestro insistió a Ignacio a no tener sus emociones, a permitir que salieran sin bloqueos y observarlas con distancia para entender sus raíces. Le advirtió que la agresividad no resolvería los problemas en su trabajo, sino que lo perpetuaría un ciclo de maltrato. A pesar de su resistencia inicial, Ignacio comenzó a comprender la importancia de integrar su racionalidad con su emocionalidad. Al salir de la clase del maestro, Ignacio se sintió abrumado por sus emociones, como si su interior hubiera sido agitado y destapado. Reflexionó sobre su propia crianza y el efecto que había tenido en su trato hacia sus hijos. Decidido a romper el ciclo de violencia familiar, reconoció la necesidad de cambiar su comportamiento. A la mañana siguiente, aunque aún afectado, volvió al trabajo, ignorando sus reflexiones del día anterior, y se sumergió de nuevo en su ruina, hasta que un comentario sobre un compañero le recordó su lucha interna y la importancia de confrontar su pasado. Bien, continuando con el capítulo 2, Ignacio se enfrenta a un problema en su oficina cuando Gustavo le informa sobre un error grave de Pedro, un vendedor, al enterarse de que solo se enviaron 400 tarjetas de Navidad de 5.000 empresas. Ignacio, furioso, llama a Pedro para confrontarlo. Sin embargo, descubre que las tarjetas no se desperdiciaron, fueron dadas a la fuerza de ventas para una entrega personal. Esta revelación lo hace darse cuenta de que había reaccionado de manera impulsiva e injusta. Tras pedir disculpas a Pedro, Ignacio se siente frustrado por su comportamiento y decide visitar a su maestro. Para reflexionar sobre la situación, el maestro le recuerda que cambiar viejos hábitos lleva tiempo y que su reacción fue un reflejo de patrones aprendidos en su infancia, donde su padre fomentaba la violencia y la competencia. Ignacio recuerda haber sido manipulado para pelear con su hermano, lo que le ayudó a comprender su deseo de ver sangre en conflictos laborales. El maestro le aconseja tomar conciencia de sus emociones y conductas destructivas para así poder controlarlas y mejorar. Al final de su encuentro le entrega una nueva semilla, indicándole que cuando brote regresará para aprender su mensaje de sabiduría, mientras él trabaja en su autocontrol y en superar sus tendencias agresivas. Ahora mencionaremos algunos aspectos positivos. Como primer aspecto positivo tenemos a la reflexión sobre el cuidado personal y la salud. El texto nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud y de tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El personaje principal, Ignacio, se da cuenta de que su estilo de vida basado en largas jornadas laborales y el descubierto de su salud ha comenzado a afectar su bienestar de forma seria. Esta situación es una lección importante para los lectores porque nos muestra cómo priorizar solo el trabajo puede terminar afectando lo más importante, que es la salud. Como segundo aspecto positivo tenemos al desarrollo de la resiliencia y la superación de adversidades. A través de Ignacio, el texto nos muestra cómo la crisis, aunque difíciles, pueden hacernos reevaluar nuestras prioridades. Cuando enfrentamos situaciones críticas, muchas veces nos vemos obligados a hacer cambios y a tomar decisiones importantes para mejorar nuestra vida. Ignacio se da cuenta de que debemos modificar su rutina y enfocarse más en su bienestar personal.
Esta transformación interna es un ejemplo de resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse y superar las dificultades. Como tercer punto tenemos la conciencia sobre el estrés y sus consecuencias. El texto aborda cómo el estrés constante y un ritmo de vida acelerado pueden tener graves efectos en la salud, específicamente en el corazón de Ignacio. En un contexto laboral donde las demandas son altas, el estrés puede pasar desapercibido, pero tiene efectos acumulativos en nuestro organismo. Esto subraya la necesidad de estar atentos a nuestras emociones y niveles de estrés, y buscar maneras de reducirlo para evitar problemas de salud a largo plazo. Como cuarto punto tenemos la importancia de la familia y las relaciones personales. A lo largo de la historia, Ignacio se da cuenta de que ha dejado de lado a su familia por concentrarse tanto en su trabajo. Este aspecto destaca la importancia de no descuidar nuestras relaciones personales, especialmente con nuestra familia, que es un pilar fundamental de apoyo y bienestar. El texto nos recuerda que la vida no debería girar en torno a solo su trabajo, sino también en cultivar los vínculos que nos afectan, aportan felicidad y estabilidad emocional. Como quinto aspecto, tenemos la explicación científica sobre la meditación. En el texto se menciona que los estudios de la Universidad de Harvard avalan los beneficios de la meditación. Esto desmitifica la práctica, que algunos pueden ver como algo esotérico o ajeno. En realidad, la meditación tiene beneficios probados para reducir el estrés y mejorar la salud mental y física. Esta perspectiva científica puede motivar a los lectores a considerar la meditación como una herramienta viable y accesible para mejorar su bienestar, y no solo como una práctica alternativa. Como sexto y último aspecto positivo tenemos al contraste de perspectivas. En la historia, Ignacio tiene una visión tradicional y escéptica sobre el cuidado de la salud y la meditación, mientras que su esposa Miriam y el doctor tienen una mentalidad más abierta hacia métodos de salud holística, como la meditación. Este contraste en los puntos de vista puede fomentar el diálogo sobre la necesidad de estar abiertos a nuevas ideas y cuestionar nuestros propios prejuicios sobre la salud y el bienestar. Siguiendo con el capítulo 1, quiero destacar la perspectiva del maestro respecto a lo que viene haciendo la felicidad. Esta postura es muy importante ya que hace entender al lector que la felicidad no se encuentra exclusivamente en lo que vienen siendo las posesiones o bienes materiales, como podrían ser las casas, los carros, etc. Ni en los logros obtenidos en toda tu carrera o en la vida. ¿Esto qué trae como consecuencia? Bueno, esto provoca básicamente que Ignacio finalmente se dé cuenta de que él no es feliz y de que si de verdad quiere solucionar sus problemas necesita aceptar la ayuda del maestro y escucharlo. Otro punto a destacar es la breve historia del caballo que le contó el maestro a Ignacio. El maestro utilizó esta historia para hacerle entender que si bien tiene preocupaciones, problemas y dificultades, puede usarlas como un impulso para finalmente salir de esa situación tan complicada y llegar a la felicidad que tanto anhela. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Bueno, esto logra finalmente que Ignacio deje de ocultar sus sentimientos como solía hacer hace mucho tiempo, desde que era niño prácticamente, y que finalmente acepte la ayuda del maestro de una manera más sencilla y sin muchas trabas. Finalmente, el último punto que quiero rescatar del capítulo 1 es cómo el maestro compara el problema de Ignacio con un tanque de agua con varios orificios. Bueno, esto es esencial puesto que hizo entender Ignacio que simplemente cubriendo los síntomas de su problema, que si bien podría aliviarlo un poco, no basta, puesto que podría volver al mismo punto una y otra vez. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? Bueno, esto permitió que Ignacio finalmente comprenda que debía solucionar el problema de raíz si es que quería un cambio importante y significativo en su vida. Bueno, me toca hablar del capítulo número 2, los aspectos positivos. Eh, Tenemos uno de estos que es la repercusión de los sucesos de la niñez en tu vida diaria. Como en el texto nos menciona, hablan de un maestro que hace una comparación de que los niños son como una semilla, que tenemos un potencial inmenso cuando nacemos, pero si nuestros padres nos golpean la semilla, o sea, nos maltratan, no nos valoran, nos golpean, no nos demuestran cariño, afecto,
Esto hace que la semilla no crezca, o sea, nosotros tengamos, por decirlo, traumas o miedos internamente, que estos vayan creciendo y se puedan notar cuando en nuestra etapa adultez, y eso podemos transmitirlo. También tenemos que es la reflexión sobre el autoconocimiento, que esto es interesante porque nos invita a reflexionar sobre el autoconocimiento, puesto que dice que es una de las 7 semillas de la felicidad, ya que para poder superar nuestras heridas de la niñez necesitamos conocernos a nosotros mismos, darnos la suficiente valoración, tomar conciencia de nuestro pasado y de cómo este nos afecta en el presente para así poder tener conciencia de en qué podemos mejorar y sanar. También está la importancia de expresar nuestras emociones, que en este texto habla del personaje principal que siempre se guardaba sus emociones porque de niño su padre le dijeron que los hombres no deben llorar ni expresar, y peor que está a cargo de una gran empresa y él cree que expresar sus emociones lo hace ver débil. Entonces, hace que él se sienta afligido, por lo cual el maestro le indica que debe dejar salir sus emociones, que debe abrazar su persona como es, con sus efectos, con todo lo que él le conlleva. Y entonces para él es difícil, pero da un intento de mejorar para así poder sanar también él como persona. Siguiendo con el capítulo 2, tenemos un aspecto positivo también que es la importancia de reconocer nuestras malas conductas. En este capítulo, en este texto, habla de que el personaje principal actúa de manera errónea con un empleado de su empresa, pero se disculpa y reconoce que actuó mal, que se dejó llevar por lo que le dijeron de él y no estuvo objetivo con su punto de vista, no lo escuchó, pero a la vez pide consejos para poder mejorar como persona. Eso también se aplica en la vida diaria porque tenemos malas conductas eh, con diferentes personas que no se lo merecen a veces y sacamos nuestra ira con esas personas o contestamos mal y eso no es correcto. Eh, También tenemos otro que es la importancia de trabajar en nuestros defectos. En el texto nos señala que su conducta agresiva o malhumorada del personaje principal es por los diversos traumas que vivió por su padre, pero él reconoce estos defectos, esta personalidad que tiene y quiere mejorar, quiere enmendar para ser una mejor persona, para sentirse bien consigo mismo, para ser feliz. Y esto es de una manera un ejemplo para nosotros, porque nosotros en nuestro día a día tenemos también dificultades, problemas, defectos, pero eso no quiere decir que no podamos cambiar o mejorar. Entonces, este capítulo es muy interesante porque nos hace ver que podemos tener defectos, pero tenemos la capacidad de mejorar. Muchas gracias. Continuamos con los aspectos negativos del capítulo 1 y 2 de las 7 semillas. Los aspectos negativos para el capítulo 1 serían las críticas, estereotipos en las creencias, ya que Ignacio y su esposa representan estereotipos rígidos de personas racionales y esotéricas. Al presentar a Ignacio como un escéptico que ve la meditación como algo snoop y a Miriam como una entusiasta espiritual, la narración presentaría algo como un cliché, ya que limita la identificación del lector con los personajes. Sobre el ambiente externo no explorado, se menciona a la empresa, la competencia y hasta el jardín de las casas del gurú, pero estos ambientes se sienten distantes a Ignacio sin gran impacto emocional en él. Se podría incluir cómo Ignacio se siente en estos lugares para dar un mejor énfasis en lo que es la descripción de los lugares a los que visita. Similitud en el conflicto. La trama utiliza la salud de Ignacio como símbolo de sus conflictos internos y externos, lo cual resulta muy interesante. Sin embargo, el enfoque en los problemas de trabajo y en la competencia empresarial se repite muy constantemente. Se podría incluir mayor diversidad de desafíos
con momentos significativos para su familia para amenizar la lectura. Continuamos con qué le faltó detallar. Tenemos la relación familiar, ya que se menciona que Ignacio ha descuidado a su esposa e hijos, pero no explora a fondo cómo esto ha afectado a su familia. Sería interesante incluir algún recuerdo o situación concreta que demuestre las consecuencias que ha tenido en las relaciones familiares. Motivación de Ignacio. Aunque se entiende que Ignacio siente una responsabilidad por continuar el legado de su padre, falta profundizar en cómo él mismo percibe este rol. Por ejemplo, podríamos detallar sus pensamientos sobre lo que significa para él el éxito. O también si le gusta realmente su trabajo, se podría mostrar una perspectiva más humana y compleja, para así poder entender mejor la lectura, para ayudarnos. Descripción de los síntomas y miedos de salud. Ignacio sufre un preinfarto y visita al cardiólogo, pero el relato no detalla mucho sobre sus emociones y temores relacionados con su salud. Podríamos explorar su reacción física, cómo podría tener la posibilidad de morir joven, cómo se siente al respecto, dejando a su familia. Se podría dar un toque más dramático y hacer que el lector sienta la urgencia de su situación para vivirlo tipo en carne propia, pero literalmente en el libro. Ok, ahora mencionando un poco acerca del capítulo 2, algunas críticas. Podemos empezar mencionando el tema acerca de Carla y su dilema interno. Lo que pasa aquí es que se presenta un conflicto emocional en este personaje acerca de su papel que debe cumplir en la misión. Sin embargo, en este capítulo no se notó lograr notar un mayor análisis sobre qué es lo que ella piensa y sus emociones, qué es lo que le impulsa, ¿no?, a llevar a cabo sus acciones, lo que podría limitar la conexión con el lector. Otro personaje a tomar en cuenta es Miguel. En su aspecto como líder, él ha decidido que ha mostrado inseguridades que no ayudan a profundizar ni tampoco ayudan a complementar, ¿no?, ese papel como líder, y pues termina dejando un papel bastante incomplejo, ¿no?, debido a su figura. Otro punto también a analizar es la profundización de personajes secundarios, tales como son Samantha y Leo, ya que existen bastante planos fuera de contexto y tratan más o menos de simplemente llenar páginas en la obra, y yo sé que se podría llegar a ser explorados a más profundidad para poder también enriquecer lo que son ellos formando parte del grupo. Ahora, dejando un poquito de lado los personajes y hablando acerca de lo que es el libro y el aspecto que tiene referente a los ambientes, voy a mencionar algunos aspectos a mejorar, como por ejemplo la descripción del entorno. Lo que pasa es que hubo un momento donde se habla acerca de refugio, y sinceramente aquí no se nota lograr tanto los detalles sobre cuál es su estado o algunas características que ayudarían al lector a visualizar mejor la escena. Por ejemplo, detalles como la caja tenebrosa con un ambiente húmedo, olor a tierra seca, tierra húmeda o quizá telarañas. Profundizar eso creo que ayudaría mucho a lo que es justamente introducir al lector dentro de esta escena. Otro también es el momento de tensión, ya que en el momento de la incursión, inesperadamente esto se termina muy rápido, ya que no ayuda a resaltar la tensión, ¿no?, que se podría haber llegado, por ejemplo, para aumentar el suspenso, ¿no?, ya que también tiene descripciones vagas y diálogos muy cortos. Además, la fluidez del diálogo fue muy importante para destacar que sin esto no podemos realizar un buen esquema acerca de cómo queremos llegar a ser al lector, lo que nosotros podemos llegar a sentir en ese instante, ya que las conversiones pueden llegar a sentir poco naturales y forzadas, como si estuvieran hablando dos robots. Y pues esto básicamente lo que hace es restar a la narrativa, al flujo, y pues va a terminar aburriendo al lector, ¿no?, sacándolo de la lectura.